Entonces, vamos a hablar hoy sobre el asma bronquial. Doctor Rojas Lora, ¿cuándo ocurre el asma bronquial y cuáles son sus signos? Los signos y síntomas más comunes. Buenas tardes. Buenas Adelante. tardes. Gracias. Sí, el asma bronquial lo vamos a ver cuando hay una constricción de los bronquios, es decir, de las vías aéreas, de las vías respiratorias, produciendo un estrechamiento de las mismas y al mismo tiempo un aumento en la mucosidad que se encuentra presente en ellas, produciendo una obstrucción en la entrada y salida del aire. Eso es, en esencia, el asma. ¿Qué signos vamos nosotros a ver y síntomas también? Bueno, vamos a ver que el paciente presenta una opresión en el pecho, presenta sibilancias, quiere decir un pito que está en los pulmones, que se ausculta, a veces hasta se oye, sin Sí, es tener... así. Sí, Claro. es cierto, uno oye ese... Exacto. Entonces, también puede presentarse en algunos casos taquicardia cuando ya la cosa se va complicando. Hay esa dificultad para respirar. Eso es en esencia lo que es el asma. Porque hay personas que le dan ataque de asma, tanto en tiempo de frío como en tiempo de calor. ¿Por qué? Alergias. Exacto. Las alergias es un factor que interviene también cuando hay calor. Puede haber polen, puede haber polvo, puede haber ácaros, ¿de acuerdo? Puede haber irritantes químicos, por ejemplo, un perfume también. Cigarrillo. Sí, un cigarrillo, Un el humo del sazón, cigarrillo, sazón todo fuerte. eso. Cualquier olor fuerte puede desencadenar un Déjeme estado ayudarlo, de doctor. asma. El estrés y estar encerrado. Definitivamente. El estar encerrado también produce mucha ansiedad y también hay que entender que si en un hogar donde hay, por ejemplo, filtraciones de agua desde el techo y todo eso, se puede producir un moho, es decir, hongos dentro del hogar. Eso libera esporas y todo eso, respirar algo así, es más seguro muchas veces en un hogar de esa naturaleza, más seguro estar afuera que estar adentro. Sí. Entonces, Pero el asmático es un enfermo o es una condición. Una condición. bueno, es una condición que va a estar permanentemente con esta persona porque no se cura, ¿de acuerdo? Entonces, en la época de frío, todo cambio brusco de temperatura va a desencadenar un estado asmático, por supuesto. E incluso, doctor, nosotros los asmáticos a veces cambiamos de humor. También. Se- nos- El que no se siente bien no Sí. va a estar en un buen estado anímico. Doctor Lora, ¿cuáles son los desencadenantes comunes Sí, del asma? hay muchísimos y ya hemos mencionado, por ejemplo, los olores fuertes de químicos, por ejemplo. Hay personas que de ciertos detergentes, ciertos químicos como el cloro, le dispara un estado de asma. polvo. Está el polvo, está el polen, está ciertos alimentos, como por ejemplo las semillas de ciertos frutos secos, ¿verdad? Todo esto es un componente enorme, enorme, para presentar este estado asmático. Exponerse a lo que llamamos comúnmente en nuestro país al sereno, ¿eso puede afectar? Naturalmente, Claro. los cambios de temperatura, si está una temperatura muy fría, incluso en algunas personas un aire acondicionado al estar muy frío le puede desencadenar eso. Estados emocionales también, por supuesto. Una persona comienza con un llanto por una razón justificada, lo que sea, se le puede desencadenar un estado asmático. Un proceso inflamatorio, por ejemplo, en una gripe, Ajá. las paredes bronquiales, ¿verdad? Los músculos se van a Se contraer, exactamente. Eso produce un estrechamiento de las vías respiratorias también. También puede presentarse un paciente que tenga pólipos nasales. Todo eso hay que investigarlo porque puede también acompañar una obstrucción de la salida del aire y presentar la sintomatología. Ahora bien, no todo lo que tiene sibilancia necesariamente es asma, ¿de acuerdo? No porque alguien lo tenga, hay que investigar, porque incluso en los niños, por ejemplo, cualquier objeto
hasta un granito de habichuelas que suelen introducirse por la nariz. Cualquier objeto que obstruya la vía respiratoria puede desencadenar sibilancia. Doctor, llegan los síntomas del asma. Uh-huh. ¿Cuáles son esos primeros pasos que hay que dar, que el ser humano, el afectado del asma, tiene que hacer para tratar de contrarrestar lo más pronto posible un ataque de asma? Correcto. Debe tener siempre a mano su inhalador. Uh-huh. Eso es fundamental. ¿De acuerdo? Debe mantenerse en reposo, tranquilo, sin agitamiento del paciente, porque el estrés no es buen acompañante en esta situación, porque va a disparar un estado también de obstrucción de vías respiratorias y va a conllevar a la sintomatología que se puede ver en el asma. Debe también, por ejemplo, evitar acostarse, porque en esa posición no va a respirar adecuadamente. Es decir, que el que padece un ataque de asma no debe acostarse. No, debería estar sentado, erecto y un poquito inclinado hacia adelante. Carmen, vamos a continuar entonces. Carmen hace un momentito mencionó la leche. Sí. Yo quiero que el doctor Rojas nos hable un poco la dieta, cómo afecta a la gente que está sufriendo o sufre de asma. De asma. Sí. ¿Cuál es la importancia del café dentro de esa dieta? Y además, doctor, los lácteos, aparte de la leche. Exacto. Vamos a descomponer esto en las dos vertientes que me está presentando. En el caso de lo que estaba sufriendo nuestra querida Carmen Julia, frente a una situación de emergencia, si usted no tiene sus inhaladores, de acuerdo, sus broncodilatadores, usted puede tomar café, pero café amargo. Porque cuando usted toma el café con leche o lo toma con azúcar, eso dilata la absorción y se pierde tiempo. El café tiene la particularidad de que se parece químicamente a un medicamento broncodilatador que es la teofilina. Químicamente es muy similar y por lo tanto va a producir esta broncodilatación, que es lo que necesitamos, porque el asma es una broncoconstricción, los bronquios se contraen. También, si no tiene, por ejemplo, café en ese momento, pero el efecto va a ser un poco menor, puede utilizar 2 tazas de chocolate. Eso no es... Chocolate solo. Chocolate solo, exacto. Pero eso no significa que usted va a dejar de tomar su medicamento y no significa tampoco que usted lo va a potencializar. Y se va a curar. Exactamente. Eso es un momento de crisis. Ese es un momento de crisis. Usted está en la loma, por ejemplo, usted en la montaña y usted se le quedó en la falda de la montaña, se le quedó su mochila, su matuto ahí. Sí, o su medicina, que se le olvidó empacarla. Entonces, usted puede hacer, en una situación de emergencia, puede hacer lo que estamos conversando ahora mismo. Café amargo y chocolate, bajo de azúcar también. En referencia a la leche, ahora vamos a lo siguiente. Existen diferentes factores alimentarios que van a disparar un estado de asma. La leche, los mariscos, los frutos secos, todos ellos pueden y tienen la capacidad de disparar un estado asmático. Por lo tanto, si hay presencia de asma, hay que tener mucho cuidado porque son alergenos por naturaleza. Y la misma soya también debe evitarse este medicamento. Además de que produce mucha mucosidad, ¿de acuerdo? Y eso es algo que debemos nosotros tener muy en cuenta. Y esa es la razón por la cual debemos evitar el consumo de leche en esos momentos. Leche, o el asmático no debe tomar leche. Si tiene un componente alérgico a él, porque no todos desencadenan un estado asmático. Hay personas que pueden comer, por ejemplo, su maní, siempre y cuando, vuelvo y reitero, no haya un componente alérgico. No haya crisis. No, exactamente, porque si le dispara crisis, ya usted tiene que tomar en cuenta que debe evitar ese medicamento. De hecho, debe llevar un diario y ver qué alimentos usted ingirió ese día
¿Y por qué le está disparando algo, un asma? Para que usted comience a descartar esos alimentos. Hay personas, por ejemplo, que a los mariscos le dispara inmediatamente un estado de broncoconstricción. Entonces, no lo toque, porque el asma es sumamente serio. Por eso es que dicen que hay personas que son alérgicas a los mariscos. Sí. Que no pueden consumir mariscos. Sí, hay personas en referencia al asma, pero Al asma. cuidadito, porque hay personas, por ejemplo, que son alérgicas al mercurio. Por eso es que le preguntan cuando le van a hacer a usted un estudio, de acuerdo, no solamente le chequean la creatinina, pero también le preguntan, ¿usted es alérgico a los mariscos? Porque eso que tiene ahí, el yodo, el mercurio y todo esto, puede desencadenar un estado asmático y hay que tener mucho cuidado con ese paciente. Y no se pueden esconder las enfermedades. Exacto. Doctor, ¿cuándo acudir a una emergencia ante un ataque, vamos a decir, Correcto. de asma? Si el paciente comienza a tener una dificultad respiratoria que es extrema, si ve un aleteo nasal, es decir, se está expandiendo mucho la nariz porque tiene dificultad para respirar, si ve que la piel dentro de las costillas se está insertando, se está metiendo entre las costillas, eso se llama tiraje. ¿Y el pecho? Y si siente una opresión en el pecho y está con taquicardia, es el momento de acudir inmediatamente a un centro de emergencias, ya sea que lo lleven o por ambulancia, ¿de acuerdo? Llamando al 911. Bueno. Y también debe tener en cuenta que si después de utilizar su medicamento, a los 15 minutos no ha habido ningún efecto, quiere decir que esto se está empeorando. Exacto. Eso tiene que tenerlo muy presente. El paciente debe ir a su neumólogo, tener un neumólogo para contactarlo y decirle cómo está su cuerpo. El neumólogo es la persona que, yo lo digo por mí, es que te dice a ti cuáles son los pasos a seguir. El asma, a mí me encantó cuando el doctor me dijo que iba a tratar el tema del asma, porque tenemos muchas personas mayores con asma y lo desconocen. Tengo gripe, tengo alergia. El asma, la alergia es algo sencillo. Tú te das un medicamento y ya. Tú tienes una rinitis y ya, pero el asma te puede matar. En unos 10 minutos tú estás sin vida, doctor, corríjame. Es correcto, es correcto. Y sobre todo que en esta época, donde quizás en estos momentos en la capital dominicana, en el país, tenemos en términos generales una temperatura que está a los 29, 30, 31 grados, sí. Pero a las 6 de la mañana la temperatura estaba en unos 26, llegó a bajar hasta 24 grados. Ese tipo de cosas también afectan, ¿no? Esos cambios. Definitivamente. Sí. Y sobre todo también que ha estado lloviendo. Sí. Hay una peculiaridad acá. Cuando llueve, caen las flores. Cuando se seca, ya donde cayó las flores, eso hace que se libere el polen de las mismas flores. Y eso, con la brisa que estamos teniendo, llega a los hogares y la persona lo va a respirar. O el que esté en la calle caminando o con su vehículo con los vidrios bajos. Entonces, todo eso hace que ese paciente respire eso y se le complique su situación a nivel pulmonar. Y fíjense bien algo, un perfume también, alguien que se ponga un perfume, una colonia que es muy fuerte mata y entra gente. a un sitio, exacto. Doctor, mata gente. Para que lo sepa. Y debe tener mucho cuidado la persona que es asmática respirando eso. Además, esa aglomeración de personas donde puede ir alguien con, vamos a decir, un proceso gripal, un proceso viral, una virosis gripal, pues la persona que esté en contacto con ese paciente que sufre de asma, exactamente. Exacto. Los ataques de asma vienen a ocurrir muchas veces después de una virosis gripal, es decir, un catarro común. Entonces ahí se obstruyen las vías respiratorias, se inflaman, se producen muchas mucosidades y viene la sintomatología del asma. Doctor, hay un medicamento que nosotros, que por su abundancia y por su facilidad de adquirirlo, la gente lo tiene siempre muy a mano, sí, que es la aspirina. ¿Qué relación hay entre la aspirina y el asma? Cuidadito con eso. Se ha visto que esos pacientes que son asmáticos
tienden a tener una alergia muy alta a la aspirina. Incluso también se ve una asociación muy grande entre asma, sinusitis y pólipos nasales. Y un paciente que ingiera aspirina en una situación así, se produce lo que se llama una intolerancia a los AINES, es decir, a los antiinflamatorios no esteroideos. No solamente sucede con la aspirina, también sucede con mucha frecuencia con el ibuprofeno. Entonces, pacientes con esta situación, con esta patología, con esta enfermedad, deben tener mucho cuidado y evitar la aspirina. Carmen, hace un momentito no consumir aspirina. Si es en esas condiciones. Exactamente. Hace un momento Carmen habló de la importancia de respirar, ¿verdad? Cerca del mar, por el asunto del yodo. El agua del mar puede ayudar a... ¿Qué influencia puede tener el agua de mar en una persona que esté afectada y esté pasando por un proceso de asma? Bueno, en realidad la brisa yodada es conveniente para todos. Sí. ¿De acuerdo? Hace que funcione adecuadamente la glándula tiroides. Y la glándula tiroides regula el metabolismo de todo el organismo, de todo el cuerpo. Entonces, es importantísimo también que tengamos esta facilidad. Y la brisa pura, esa brisa que vamos a respirar, nos hace ventilar mucho mejor, puede haber una mejor perfusión y de esta manera una mejor oxigenación para el paciente. Eso es muy conveniente porque cualquier condición atmosférica donde haya contaminación ambiental es un desencadenante de asma. ¿Se le puede recomendar a una persona que esté pasando por ese proceso darse un chapuzón, hermano? Mire, todo eso es conveniente. Sí. Todo lo que me está describiendo, sí es conveniente. Eso ayuda muchísimo porque está respirando una brisa pura. Sí. Y eso es algo que es necesario en un paciente que está teniendo dificultad para respirar. Ante la situación de un proceso de asma bronquial, ¿cómo es mejor ingerir algunos alimentos, algunos remedios, fríos o calientes? Lo ideal que sean tibios, ¿de acuerdo? No calientes porque también... No muy calientes, exacto, pero le queme el frío, esófago, frío, sí. Exactamente. Sí. Entonces, pero es muy conveniente que sean tibios. ¿De acuerdo? Los té ayudan muchísimo. Tibios, ¿verdad? Tibios, en todo momento. Claro, porque hay té frío también. Sí. No, Sí. que tengamos eso en cuenta. Doctor, que va con mucho hielo. Exacto, sí. Doctor, usted dice el asma no se cura. No, no se cura. Ahorita cuando habla y cuando ante una crisis hay que ir al médico. Sí. Pero esta emisora mayormente se escucha en nuestros campos. Correcto. Donde hay hospitales, pero a veces, los hospitales, usted sabe, los dejan solos. Y el ciudadano tiene una crisis. Va y el médico no está ahí. ¿Qué hacer? Repita, por favor, sí. ¿Qué hacer cuando usted no tiene contacto con el médico? Bueno, en esta situación, vuelvo y le reitero, puede ingerir sus 2 tazas de café sin azúcar y sin leche. Ese es uno. Puede darse un frote a nivel de pecho con aceite de eucalipto. Eso ayuda muchísimo. Debe hidratarse adecuadamente porque el mejor expectorante y fluidificante de las secreciones a nivel bronquial es el agua. ¿Y el Vivaporub? El Vivaporub tiene el aceite de eucalipto. Ajá. Y se lo puede... pero claro, tiene que tener cuidado que no vaya un paciente a tener una dermatitis por contacto con el Vivaporub, porque no todo el mundo tiene la misma reacción, pero sí mejora muchísimo. Debe estar calmado porque, vuelvo y le repito, las condiciones de estrés no lo favorece. Pero el manejo con los niños, doctor. Debe respirar de manera profunda. Al respirar profundo nosotros vamos a mejorar nuestras endorfinas, vamos a respirar mucho mejor, vamos a oxigenar nuestros pulmones de manera adecuada. Eso es crucial.
debe siempre tener una adecuada ingesta de vitamina A, C y E, que favorecen el tracto respiratorio, el flujo respiratorio, que debe ser adecuado. Son ciertas medidas que sí deben tomarse. Usted me decía ahora... Con los niños, doctor. Usted sabe que el niño no entiende la instrucción que se le da. Estate tranquilo, tómate esto, en fin. Para el trato sí. con el niño. Cuando los padres, un niño no se puede directamente automedicar a no ser que haya sido entrenado. Los padres tienen que estar presentes y en su defecto el maestro que esté en la escuela. O una persona del área de la salud, una enfermera que esté al cuidado del niño, pues ya eso es algo diferente. Pero siempre debe tener en todo momento su inhalador. Debe aprender a cómo manejarlo porque su vida depende de cómo maneje su inhalador broncodilatador. Doctor, usted acaba hace poco tiempo mencionar el té tibio. Sí. Como algo bueno para el asma. Sí. Té, pero ingredientes del té. Sí. ¿Qué otros remedios caseros se pueden utilizar para combatir el asma bronquial? Esencialmente, como le decía, el café, puede usar el té, el chocolate. Pero disculpe, los ingredientes de ese té. Bueno, el té lo que tiene es teobromina, ¿de acuerdo? Y todo té porque se basa en eso. Disculpe, lo que va a cambiar es que el campesino dominicano, y nosotros aquí, que la mayoría somos campesinos, hacemos té con diferentes hojas. Sí, té es té, ¿de acuerdo? Pero vuelvo y le reitero, puede tener su fundita de cualquier té, ¿de acuerdo? Puede ser de manzanilla, puede ser un té verde, ¿de acuerdo? Diferentes tipos de té. Eso lo ayuda muchísimo. Pero el café en esencia es mucho mejor. Es lo mejor que puede haber. Exactamente, claro que sí, claro que sí. Doctor, ¿algún ejercicio que sea bueno para el asma? Definitivamente la natación. La natación le permite a esos pacientes, especialmente desde que son niños, expandir los pulmones, porque el asma precisamente hace que ese tórax no se expanda adecuadamente cuando sufre la enfermedad, pero con la natación le ayuda muchísimo. O sea que es sumamente terapéutico ese tipo de ejercicio para poder respirar adecuadamente. Ahora bien, una gran mayoría de los niños que tienen asma, entre un 63 a un 75% en la edad ya adulto joven o en la adolescencia, desaparece el asma, aunque en algunos casos entre un 3 y un 5% de esos niños puede presentarse posteriormente en la adultez, ¿de acuerdo? En el adulto joven puede llegar a presentarse. Todo depende de cómo se manejó esa asma cuando niño, ¿de acuerdo? Las condiciones de ese paciente a nivel torácico y su atención siempre a tiempo con sus medicamentos. Pero eso sería, doctor, cuando el asma no es hereditaria. Para todo tipo de asma, porque está el asma inducida por ejercicio, está el asma ocupacional, todo eso, por exposición al medio ambiente inadecuado, por exposición a alimentos, todo eso. El asma es el asma. Incluso es decir, el que asma se puede prevenir el asma. Hay medicamentos que previenen los ataques de asma. Los ataques, pero no la enfermedad en sí. No, o sea, que previene para que no haya un ataque, ¿de acuerdo? Pero también hay aquellos que inmediatamente eliminan o tratan de eliminar el estado asmático de broncoconstricción. Efectivamente, sí. Por ejemplo, los corticosteroides, que son antiinflamatorios, me refiero a inhalados, ¿de acuerdo? Tienen un efecto excelente preventivo para evitar que vuelva a presentarse este estado asmático. Hay medicamentos también que se usan a largo plazo por un año, por 6 meses, ¿de acuerdo? Para evitar que esas crisis sean muy recurrentes, es decir, para espaciar las crisis. Doctor, hemos hablado
en esta intervención suya que ha sido más que importante, oportuna en el día de hoy, hablando sobre este tema del asma bronquial. Hablamos de cosas que tenemos en la casa que nos pueden provocar un ataque de asma bronquial. Una tela húmeda, un ácaro, un asunto que... cualquier cosa que puede afectarnos. Y hay gente que tiene mascotas. Todos los animales pueden... ¿Qué animal no puede, de eso que tenemos en la casa, no puede favorecer o no puede afectar en caso de a los asmáticos. Sufrir a los asmáticos? Sí. Vamos aquí a ir por partes. Sí. En referencia a la humedad, esos sitios en el hogar donde se acumula mucha humedad, en el baño, por ejemplo, todo eso, hay que limpiar bien, hay que secar bien, porque se acumula hongos ahí, el moho que podemos ver, eso es hongo que hay ahí, y eso no favorece para un paciente que sufra de asma. En referencia a las mascotas, sí, si es un animal que es muy peludo, pues definitivamente estos animalitos que dejan todo ese pelerío por todas partes van a complicar un estado de asma en el paciente. En referencia a lo del perrito chihuahua, Sí. es un animalito que tiene pocos pelos, ¿de Sí. acuerdo? Sí, o sea, sí. no es abundante, no es otro tipo de raza de perro que sí son abundantes. Peludos. Sí. Peludos Como los totalmente. poodle, sí. Además, el contacto con los animales es muy terapéutico, en el sentido de que usted le pasa la mano y usted libera endorfinas, usted se siente mucho mejor y eso prepara al organismo para reaccionar mucho mejor. Pero no es que el chihuahua tenga efectos terapéuticos, es decir, que vaya a tener lo que es propiedades relajante. curativas. Ah. Exacto. Pero la relajación es sumamente importante. Sí. ¿De acuerdo? Es una gran compañía. Que cuando no hay exacto, estrés está bien. Y eso disminuye la situación de estrés.